Hola, ¿qué tal? Muy buenas, de nuevo bienvenidos a un programa más de Ley y Derecho. Como siempre, para empezar vamos a dar a los agradecimientos tanto a los técnicos, ya que sin ellos sería imposible la conexión. Igualmente vamos a agradecer al director de El Toro TV Nacional, como a doña Aura, directora del Toro TV en Sevilla, así como de Radio Intereconomía Sevilla. Dicho esto, vamos a comenzar a presentar a los tertulianos del día de hoy. Vamos a empezar con Pepe. Muy buenas, ¿cómo estamos? Buenos días, Borja. Muy bien. ¿Qué tal tú? Igualmente, muy bien, gracias. Y aquí a nuestros invitados del día de hoy, Marián Vázquez, ¿no era? Marián Vázquez, encantada. Exactamente, igualmente, ¿cómo estamos? Y Daniel, no me acuerdo tu apellido, Daniel perdóname. Sánchez. Daniel Sánchez, ¿qué tal, Buenos días, Daniel? Borja. Un placer estar aquí para compartir con todos vosotros. Igualmente, todos los que estamos en esta mesa somos abogados y vamos a tratar en el tema de hoy un tema que es de bastante actualidad. Es verdad, y sobre todo vosotros lo habréis escuchado muchas veces, que en la justicia, y principalmente, aunque también en otros órdenes jurisdiccionales, pero principalmente en el social, si habéis tenido algún problema, bueno, pues se están dando citas para juicios de aquí 3 o 4 años. Es verdad que dentro del orden social hay un orden de prelación, ¿verdad?, que primero está despido, después está, bueno, una serie de cuestiones y por último están el tema de las incapacidades, discapacidades y demás. Y por último ya están reclamaciones de cantidad. Pero sí es verdad que nos llegan, y además comentándolo de récord con Mariam, nos decía que inclusive se les ha llegado a morir clientes por esto, ¿verdad? Sí. Lo del social es que yo creo que el social también en algún tipo de pleito tiene también un trasfondo previo a la vía judicial, porque, por ejemplo, yo concretamente en el 2019 me señalaron a mí una vista para febrero del 2024, o sea, Fíjate, 6 años vista. 6 años. En Cádiz, concretamente... Es que a mí cuando me pasa eso me viene un cliente y me dice, Borja, es que a lo mejor de aquí 6 años estoy muerto. Claro, ¿Y exacto. qué le dices tú al cliente? Claro, yo siempre digo que cómo le explicas tú a un cliente tuyo algo que para ti resulta completamente, primero inexplicable y después inaceptable. Entonces, concretamente este caso es un tema de una incapacidad permanente. Entonces, respecto a las incapacidades permanentes, yo creo que hay un grave problema porque de manera sistemática se deniegan y obligan a la gente a tener que acudir a los juzgados. Yo siempre digo que parece que para que a ti te den una incapacidad, parece que te han tenido que cortar los pies y las manos, si no, no tienes derecho a esa incapacidad. Y además con la normativa lo dice bien claro, es decir, tú tienes, a ti te pueden contestar en un plazo de 30 días, si no te contestas, silencio negativo. Claro. Y a lo mejor, bueno, a mí me ha pasado en BJ Abogado, que recibimos la resolución denegándola, a lo mejor 60 o 90 días vista. Sí, y a un año después de haber presentado yo concretamente esa demanda. Pero es que además te encuentras en la tesitura de que tú dices, es que tiene una patología muy grave, es que desde que se presentó la demanda, a esta señora concretamente la han tenido que operar de una epicondilitis bilateral en los 2 brazos en 3 ocasiones. Y es que esta persona no puede acceder a ningún tipo de prestación, no puede trabajar, no tiene acceso a ningún tipo de ayuda porque es una persona que se dedicaba al agrario y como comprenderás, yo no llego a entender cómo con algo tan claro, y además es que me sorprendió también porque es que directamente le denegaron la incapacidad ni tan siquiera reconocerla al médico. O sea, el tribunal médico no la reconoció. Yo la cité para que lo solicité para que la citaran y directamente resolvió que con la información médica que ellos ya tenían de 3 años antes, que de 3 años antes al momento que se solicita la incapacidad han podido pasar 1000 intervenciones, 1000 cosas, que se haya agravado, que haya salido otra patología y que sin tan siquiera reconocer a esa persona, que un médico la reconozca, diga, mira, pues mire usted, esta señora no puede trabajar en el campo cogiendo naranja, cogiendo peso y haciendo esfuerzos o trabajos reiterados. Entonces, a mí un gran punto que digo yo, que considero que los juzgados se están saturando en este punto, es por las incapacidades, porque es que de manera sistemática yo a fecha de hoy, ninguna de las incapacidades que yo he solicitado, ninguna se ha reconocido. No, es muy complicado que en vía judicial, y mira que la doctrina cambió a partir de 2005 y ya con la doctrina del Tribunal Supremo que decía que se viesen todas las patologías en su conjunto y no individualizadamente,
ahí sí que hubo un punto de inflexión y sí que concedían más, pero pasaron unos años. Y el gran problema, Borja, también sí, Daniel, cuéntanos. Es que respecto a las incapacidades permanentes, muchas veces se plantea la tesitura de que a raíz de la gran lentitud del colapso que sufren muchos juzgados, como tardan 3 o 4 años en señalar para juicio y resolverse, durante ese periodo de tiempo es más que probable que las enfermedades, que la patología se cronifiquen más. Se cronifiquen o se agraven. Pero claro, muchos abogados, además que eso ocurre cuando llegamos a la hora de celebrar el juicio y planteamos todas estas agravaciones de las patologías, luego nos encontramos con la sorpresa de que en la sentencia sola y únicamente se tiene en cuenta lo que haya establecido en su momento en el dictamen correspondiente del Tribunal Médico de la Seguridad Social. Es decir, que solamente se tiene en cuenta lo que en su momento, cuando presentaste la demanda, se reconoció al justiciable. Entonces, claro, estamos hablando de que en 3 o 4 años vista una incapacidad permanente total puede ser partidaria de ya una incapacidad permanente absoluta o incluso de una gran invalidez, pero jamás se va a reconocer en sede judicial. Lo que se va a reconocer es si a fecha de ese dictamen médico era partidario de tener una incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, con lo cual al final deja en una indefensión absoluta al justiciable, porque tiene que otra vez plantear una reclamación para solicitar una incapacidad permanente absoluta o una gran invalidez. Todo esto es el que se muerde la cola y al final pues los señalamientos a la vista están. Y sobre todo las contradicciones, sobre todo las contradicciones que hay con la norma, ¿vale? Porque, claro, es decir, una ley, es decir, en cuanto a la norma, no pueden entrar en contradicción. Sin embargo, si pides la absoluta y estás luchando aquí por una total y te conceden una total, ¿qué pasa si ya estás luchando por una absoluta? Efectivamente. Sí, ahí hay problemas normativos serios. Efectivamente. Pero ese es el pan nuestro de cada día y lo que nos obliga es, como bien ha dicho María, la mayoría de las veces se desestiman por parte de la Seguridad Social, con lo cual es que nos obligan a... ¿Y por el órgano judicial en primera instancia? Claro, también. Y si a ello le tenemos que añadir recurrirlo en suplicación, estamos hablando de mínimo un par de años más. Y si tenemos que escalar al Tribunal Supremo, estamos hablando de otro par de años. Otro par de años más. Al final, acaban muchos por fallecer en el camino. Y una cosa que yo me planteo, yo vengo del mercantil, entonces yo estas cosas, las periciales estas Sí, en este caso Pepe viene de la Asociación de la Ley de Segunda Oportunidad. Ahí va. Entonces, acostumbrado a las periciales mercantiles, en este caso me planteo yo, en lugar de, o sea, previendo que ya te lo van a desestimar, que te lo van a inadmitir o te lo van a desestimar, ¿por qué no se aportan informes periciales de parte de otro médico privado? Eso no se está teniendo en cuenta a la hora de reconocer esta incapacidad. Es que se aportan. Es más, incluso yo, por ejemplo, salió publicado en prensa también una clienta mía, teleoperadora de profesión, con fibromialgia. El típico prejuicio de muchos juzgados y los cuales pues tenemos que cambiar el criterio de una vez por todas. Parece ser que los teleoperadores, su trabajo es absolutamente sedentario. En plan coloquial, no hacen ni el huevo. Eso es totalmente injusto porque además está súper demostrado y además es que es simplemente ver muchas veces las publicaciones en prensa. Los teleoperadores tienen una carga de estrés, una carga intelectual, una presión bestial. Tienen que soportar muchas condiciones, incluso penosas, condiciones laborales. Pero es que cuando nos enfrentamos, por ejemplo, como en este caso, a tener que acudir al auxilio judicial para que se le reconozca una incapacidad permanente, el primer gran obstáculo al que nos enfrentamos es al prejuicio, porque como su profesión habitual es de teleoperadora, su trabajo es sedentario. Y yo vuelvo a decirte, y no se puede aportar una pericia directamente. Se aportaron periciales, incluso el médico forense. Claro, lo que pasa, perdóname Dani, que esto es importante, la pericial normalmente en un juicio laboral, cuando se aporta es en el acto de juicio. Es decir, tú presentas la demanda, ¿vale? Y a lo mejor el acto de juicio, el día de juicio lo tienes para de aquí 4 años, y tú presentas la pericial
puedes presentarla a lo largo del procedimiento, cuando Pero quieras. claro, lo interesante es que tú la presentas a fecha de juicio, que es donde a ti realmente te va a valorar la situación real a esa fecha de cómo esa persona está. Exactamente. Pero es que Pero- no se va a tener en cuenta, Marian, se va a tener en cuenta cómo estaba el A fecha de justiciable. presentación de la demanda. Claro, pero Efectivamente. claro, De la a reclamación previa. A fecha de presentación de la demanda, no, a fecha de cuando fue reconocido por el, La Por el- por el EBI. Tribunal Médico de la Seguridad Claro. Social. Vale. El famoso dictamen médico. Imaginaros, Es verdad, porque después te reconocen los atrasos. claro, imaginaros que el dictamen médico es de fecha 1 de enero del 2019 y resulta que el juicio se señala para noviembre de 2023. Tiene un informe del forense del 2022. Pues aun cuando se hayan agravado las patologías, muchos jueces siguen manteniendo el criterio de que no, tenemos que ver cómo estaba el justiciable a la fecha de 1 de noviembre del 2019, que fue cuando el Tribunal Médico dictaminó lo que aparece en autos. ¿A esa fecha era partidaria de una incapacidad permanente total? ¿Sí o no? Estamos hablando de que, insisto, en 3 años muchos de los justiciables, sus patologías se cronifican agravan. o se agravan. Falta, se vulnera sistemáticamente la tutela judicial efectiva. Te obligan prácticamente a desconfiar de la Seguridad Social cuando te dan el informe, entonces. Claro, porque no es ciertamente desconfiar, sino la cuestión... Hombre, por ejemplo, en mi caso, que ni tan siquiera ha sido reconocida, pues entonces dime tú en qué fundamenta la Seguridad Social esa denegación. Máxime teniendo en cuenta que concretamente este caso del que hemos estado comentando antes, esto viene derivado de una impugnación de una alta médica. Esta señora está prácticamente el cómputo total del plazo máximo de una incapacidad temporal, a ella le dan el alta, nosotros impugnamos ese alta médica. En esa impugnación de ese alta médica... La impugnación de la alta médica, que, si mal no recuerdo, no tiene que presentarse reclamación previa, no tiene que pasar por el CEMA, puede ir directamente a juicio. Exacto. Cosa distinta que es, por ejemplo, una impugnación de sanción, que sí tiene que acudir primero al CEMA. Efectivamente. Entonces, cuando nosotros presentamos nuestra demanda... No, perdóname que te interrumpa, es que esto es importante, ¿vale? Porque seguramente hay mucha gente que nos esté viendo y escuchando y diga, vale, pero por ejemplo yo tengo esto, ¿cómo lo tramito? Es decir, porque puedo hacerlo sin abogado, ¿vale? Entonces, al poderlo hacer sin abogado, seguramente que haya mucha gente que se preguntará, ¿y esto puedo ir directamente al juzgado y presentar una demanda? Eso es muy importante, Borja. Para acudir a la jurisdicción social no se exige ni abogado, ni graduado social, nada. De hecho, existen unos formularios que se pueden recoger en cualquier órgano judicial o incluso en decanato, donde es un formulario muy breve, muy conciso, muy sucinto, rellena los datos y eso se presenta inmediatamente en el juzgado. Lo recomendable, obviamente, es acudir asistido de abogado o graduado social, si se trata de la jurisdicción social. Pero como bien dice, es que es muy importante porque el acceso es libre, no se requiere ni graduado social ni siquiera la asistencia letrada. De ahí la importancia también, que supongo que será distinto en la ley de segunda oportunidad, del tema de las costas. Es decir, lo digo porque creo que la ley de segunda oportunidad, no en el mercantil, sino en el civil, va por la jurisdicción voluntaria. Va por primera instancia. Por primera instancia, ¿se tramita por la ley de la jurisdicción voluntaria? Vale, ya entiendo lo que quieres decir. Sí, tenemos siempre una fase previa que va extrajudicial. Va a notaría o incluso si es al mercantil también va en una vía extrajudicial antes. O te vas a la Cámara de Comercio o te vas a la notaría competente en tu municipio. Y lo que se intenta ahí es descongestionar los juzgados, que de momento se va consiguiendo en algunos casos. En este punto que comenta él y en el nuestro que estamos hablando, al no ser preceptivo, al no ser obligatorio la existencia de abogado o graduado social, después no existen costas. Es decir, las costas que son, en el caso de que se gane al 100%... en laboral sí que hay costas para cuando la empresa no comparezca. Exactamente, eso es un punto. Hay costas en 2 ocasiones y ahora las comentamos. Pero por regla general, ¿vale? En principio no hay costas porque no es obligatorio. Existen 2 casos en los que sí hay costas. Primero, cuando no aparezca en el acto de CEMAC. Efectivamente. Y segundo, cuando hay temeridad o mala fe. Efectivamente. Son los 2 casos en los cuales pueden existir costas. ¿Qué tenías que comentar que estabas diciendo en relación con eso? Pues sobre todo porque es sumamente importante,
porque muchas veces se nos plantea la tesitura de que a la hora de la verdad, al acto de comparecencia en el SEMAC, pues no acuden muchas empresas, lo cual conlleva pues la necesidad inexorablemente de tener que acudir al auxilio judicial, con toda la lentitud que ello conlleva, señalamientos para 3 o 4 años vista, y también en muchas ocasiones pues no se imponen las costas. La ley establece que cuando no comparece la empresa al acto del SEMAC, hay que imponérsele las costas. El problema que suscita es que... Perdóname, hablando del problema, nos están diciendo los técnicos que tenemos que parar para publicidad y ahora mismo volvemos. Perfecto. Muchas gracias, ahora volvemos. Que se me ha olvidado que me dijiste que te quedaba un minuto. Vosotros me decís cuándo volvemos, ¿eh? Pues venga, volvemos ya. Que también... Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Volvemos después de la publicidad y seguimos comentando. Dejamos parado a Daniel Sánchez. Daniel Sánchez. Daniel Sánchez, abogado de profesión, que nos está comentando el tema de los abogados y las costas. Claro, de la imposición de costas en el laboral. Sí, contando. Muchas veces se nos plantea la tesitura cuando llegamos al SEMAC y no comparece la empresa. Pues claro, se dicta lo que se llama la no aveniencia porque es que no comparece, pero en muchas ocasiones no comparece porque le ha llegado tarde la citación por parte del SEMAC. Entonces, claro, a pesar de obligarnos a acudir, porque en muchas ocasiones se señala el acto de comparecencia en un plazo tan corto de tiempo que está ya muy limitado al margen para poder acudir al auxilio judicial. Estamos hablando de que si en 15 días hábiles no se celebra el acto de comparecencia del SEMAC, tenemos que plantear ya la acción judicial. Por ejemplo, en el despido es una acción de caducidad. Es decir, que si no lo plantean 20 días hábiles, adiós, te quedas sin la posibilidad de reclamar por tu despido. Claro, ahí son ya, 15 días. Por ejemplo, en el caso de la impugnación médica... 4 días. Son 4 días, es decir, porque es un procedimiento mucho más rápido. Y es también de caducidad. Y también de caducidad. En el tema de la impugnación de sanción, ¿cuántos días son desde que se presenta? Pues creo recordar que son también o 12 días o 20 días hábiles también. O sea que en ese sentido, nosotros siempre de BJ Abogado lo que hacemos, y corregimos vosotros a ver también vosotros cómo lo planteáis, nosotros presentamos papeleta de conciliación y hacemos la demanda a la par, presentamos y a los 2 días presentamos en el juzgado. Pero es lo que vengo a decir, que muchas veces es que ni siquiera se le da la oportunidad a la empresa de poder comparecer al acto del SEMAC. ¿Por qué motivo? Porque tarda en mandarle las citaciones para el SEMAC, muchas veces llegan tarde, entre que tardan en señalar para la comparecencia, pues claro, los plazos van transcurriendo, no queda margen para volver a citar al SEMAC y eso conlleva que sí o sí el justiciable tenga que acudir al auxilio judicial. Aun cuando si realmente hubiera un espacio para poder volver a señalar al SEMAC, la empresa pudiera comparecer a ese acto y avenirse y reconocer, por ejemplo, el despido, que sí es cierto que luego a lo largo del procedimiento judicial, en cualquier momento, se puede reconocer la improcedencia del despido, pero claro, ya son pocas las ocasiones en que eso sucede. Inexorablemente, ello conlleva que sí o sí se ve obligado a tener que presentar la demanda y a esperar 3 o 4 años vista a que se reconozca. Eso más, cuando el día en que me notificaron la admisión a trámite de la demanda de amparo en el Tribunal Constitucional, esa mañana estaba yo celebrando un acto de conciliación en el SEMAC. El empresario vino a bien a venirse a la declaración del reconocimiento del despido improcedente. Si ese día el empresario dijera, no, yo no voy a reconocer la improcedencia del despido, estamos hablando de que mi trabajador, el justiciable, no ha cobrado el despido objetivo mínimo legal, tiene que plantear la demanda por despido improcedente, un despido improcedente de manual, que sí o sí se va a estimar por el juzgado. Estamos hablando de que ese señalamiento de juicio va a ser para 3 o 4 años vista. Y estamos hablando de que como es una indemnización y no son cantidades salariales, pues
Tenemos que contemplar la suerte, la benevolencia del juzgado, de si nos pueden estimar también que se acuerden unos intereses legales, al menos para compensar los 3 o 4 años vista para celebrarse ese juicio, pero lo normal es que no sea así, porque como no son cantidades salariales... Y además, Daniel, también te la juegas a que esa empresa no haya despedido o no esté pagando porque va a hacer un concurso de acreedores, y en ese caso ya pierdes prácticamente casi todas las oportunidades de cobrar, y además la competencia deja de ser de lo social. Es lo que me ha pasado. En junio del 2021 se publicó en prensa además, es que la periodista yo creo que tendría el don de la clarividencia, tendría la bola de cristal, es que ha acertado al 100%. Lo titula "Un embargo por despido cuando la empresa esté liquidada". Presento la demanda. A mi cliente, por supuesto, no se le pone a su disposición de forma simultánea los 20 días por despido objetivo. Le digo a su señoría, ojo, esta empresa previamente ha entrado en concurso voluntario. Se ha firmado un convenio para poder salir del concurso. Pero es que la empresa, no lo digo yo, es que incluso se ha publicado en prensa que no puede afrontar los pagos y no puede cumplir con ese convenio. Te estoy poniendo pruebas, te estoy aportando prueba documental. Usted me señala para la comparecencia de la medida cautelar, porque yo te pido un embargo cautelar, un embargo preventivo, porque te estoy diciendo que esta empresa dentro de poco va a entrar en liquidación. Me lo señala a 8 meses vista. Le digo, señoría, por Dios, por favor, que la ley reconoce ante circunstancias excepcionales urgentes adoptar la medida cautelar inaudita parte. Es que lo reconoce la ley. Estamos hablando de 8 meses vista. Te estoy diciendo que en esos 8 meses vista es más que probable que la empresa entre en liquidación. Pues así ha sido. Y es que además, hasta sin entrar en liquidación, es que si presentan una comunicación de inicio de negociaciones en lo mercantil, en cuestión de 2 semanas tienes suspendida cualquier opción de embargo. Tienes y que ya paralizarla, ¿no? Y Tiene ya, que suspenderse. exactamente, y la evitas. Además es por ley. Exactamente, sí, es por ley y por decreto. Porque si eres Pero es que- Hacienda o Seguridad Social, sí que puedes todavía embargar durante 3 meses. Pero si eres un trabajador, olvídate. Pero es que, Pepe, para desgracia de males, es que si al menos se hubiese celebrado en la fecha prevista en enero, pero el letrado contrario solicitó la suspensión por un problema, razones de salud que no vienen al caso, y obviamente, pues, a ver, no hay vuelta de hoja y hay que suspender el señalamiento. Pero claro, ya cuando se volvió a reseñalar, que fue, creo recordar, para febrero de este año, la empresa ya había solicitado la liquidación en el mercantil. ¿Eso qué es lo que supuso? Pues que al final llegamos al acto de la vista, de la medida cautelar, muy bien, todo un paripé, oye sí, yo solicito esto, porque es que es injusto para mi cliente, el letrado contrario expuso lo suyo. ¿Qué acordó su señoría? Se siente, ya es tarde. Ya no es mi competencia. Claro. La competencia exclusiva y excluyente del mercantil, vamos a darle el marrón al mercantil. Ahí tiene la puerta, podéis ir al mercantil, adiós muy buena. Ya nos veremos en el señalamiento previsto para dentro de 2 años. Y tuviste para su suerte, juicio. de que no se hizo un concurso express, que es posible también la posibilidad de que en cuestión de días, si la empresa no tiene, si hay insuficiencia de masa, si no tiene activo, se liquida en un mismo auto. O sea, apertura, liquidación, conclusión y disolución de la empresa. Ya es cuando no cobras, pero vamos, es que ni habrá juicio. Muchos compañeros todavía me reprochan por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo ahora mismo. Ujú. Que como te van a- Ahora entraremos en el siguiente bloque Por en esto. qué estás haciendo. Pues por esto mismo estoy luchando. Ahora entraremos porque Por eso. la Yo verdad lucho, por- yo lucho en por tu evitar- contra, Daniel, aquí, así que de momento... Por evitar todo esto, estoy luchando. ahora entraremos a ver en el último bloque del programa, que vamos a hacerlo en breve con la última publicidad. Entraremos a ver cuál es qué es lo que está pasando. Perfecto. Y por evitar también todas las situaciones que también está padeciendo mi compañera Ahora vamos a entrar María. a ver qué ¿Necesita un
¿Un experto para defender sus derechos? En Ramón Mañé Abogado le ofrecemos el mejor asesoramiento para su caso. Practicamos el derecho desde el año 2000 en las ramas de derecho familiar, derecho de sucesiones, derecho civil y abogado especialista en lesiones. Puede contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico ramon.mane@icap.cat o en el número de teléfono 666 34 69 57. Asociación de Ayuda al Endeudamiento. Entidad sin ánimo de lucro y con ámbito de actuación en toda España. Somos especialistas en cancelar todo tipo de deudas y suspender embargos. Aprovechen nuestro asesoramiento totalmente gratuito y sin compromiso. Puedes saber más sobre nosotros en www.liberatusdeudas.es. Asociación de Ayuda al Endeudamiento. BJ Abogado, despacho especializado en temas de familia, penal e inmobiliario. Aquí cambiamos las reglas del juego y el protagonista eres tú. Primera consulta gratuita. Nos tienes a tu disposición en Avenida de las Ciencias 36, Portal 5, Segundo A, en el móvil 654 168 678 y en la web www.bjabogado.com. Hola, ¿qué tal? Espero que sigáis interesantes lo que estamos comentando y ahora, en este último bloque publicitario, vamos a ver eso. ¿Quién es Daniel? ¿Quién es Marian? ¿Por qué? Además, seguramente, si seguís un poquito la crónica de los juzgados, pues la cara de Daniel y de Marian os suene porque han salido en diferentes medios de comunicación comentando un tema concreto que inclusive ha llegado al Tribunal Constitucional y se está valorando un tema que hasta ahora mismo no ha sido valorado judicialmente. Marian, cuéntanos, ¿qué es lo que te ha venido sucediendo para poner un poquito en antecedente a la figura de todo lo que ha ido iniciando Daniel hasta el día de hoy? Pues mira, yo cuando Daniel me comentó su iniciativa, pues... Porque es verdad que vosotros colaboráis como abogados mucho. Sí, entre vuestros nosotros despachos. colaboramos, aparte somos buenos amigos porque yo a Daniel lo conozco. Pues Daniel también tiene un buen punto de vista porque antes de ejercer también trabajó como... Ha sido funcionario, yo lo conocí concretamente trabajando como funcionario en los juzgados de Lora, que hay que decir que era un excelente funcionario, además siempre estaba dispuesto a ayudarte. Qué buenos ojos me ve, Marian. Estaba siempre dispuesto para echarte una mano, entonces... Cuando él me planteó eso, yo le dije, es que esto no lo podemos permitir, es que son continuos atropellos y quien da la cara respecto al cliente eres tú. Tú eres el que da la cara, tú eres el que tienes la culpa de que esto se demore. Si tú estás trabajando de oficio, es que tú eres de oficio y no eres de pago y por eso no quieres hacer nada. Esto no es cuestión ni de jueces, ni de fiscales, ni de los abogados. Yo creo que aquí realmente, y siempre lo he mantenido, que yo creo que aquí hay un trasfondo político. Yo me considero una persona completamente apolítica, porque es algo que no me gusta. Pero lo cierto y verdad es que la justicia somos los grandes olvidados. Y yo creo que la justicia es un pilar fundamental en cualquier sociedad. Entonces... que tú conozcas, yo concretamente ejerzo aquí en la capital, pero también tengo un despacho que pertenece al Partido Judicial de Lore, entonces allí en los pueblos quieras que no, el trato con los clientes es más cercano. Hay clientes que los conoces de toda la vida, hay clientes que han sido amigos tuyos de chicos, entonces cuando tú llegas allí y tú conoces desde como si fuese un familiar tuyo la problemática y tú le dices... esto no se te va a solventar a ti en 2 o 3 años, un simple divorcio de mutuo acuerdo viene tardando en Lora año y medio, bueno, y si ya nos planteamos en un contencioso, yo tengo unas medidas presentadas en diciembre del 2019, unas medidas paterno-filiales que a fecha de hoy todavía no se han celebrado. A fecha de hoy estamos a junio del 2022, son unas medidas en rebeldía, o sea que la otra parte ni tan siquiera compareció, que lo único que tenían que haber hecho es hacer el señalamiento, que la han suspendido 2 veces, una porque lo señalaron el Jueves Santo, porque se habían confundido, y el otro día porque repentinamente su señoría se puso malo. De personas mayores como concretamente María, que era una señora encantadora, que tenía un problemón con el Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas,
que estuvimos esperando 9 años para solventar. Ella decía, yo no me quiero morir, y me decía, María, yo no me quiero morir sin que digan que esto ha sido culpa del ayuntamiento. Pues María, desgraciadamente, se murió sin saber que le iban a dar la razón. ¿Y al final se la dieron? Efectivamente, se la dieron. Tuvimos que ir a ejecutar la sentencia porque el ayuntamiento no atendió a la sentencia y al pago de lo que le correspondía, pero que son situaciones que a lo mejor también eso va en la condición de la persona. Yo trabajo como abogada particular, también trabajo como abogada de oficio, y yo se lo comentaba esta mañana a Pepe, yo tengo procedimientos, ejecuciones penales de cuando yo empecé a trabajar hace 20 años, que todavía no están archivadas definitivamente aquí en Sevilla. La semana pasada, en este caso, como digo yo, me favorecía porque yo iba de defensa de tres robos, de 3 procedimientos por robo en Lora del Río, que ya como están archivados creo que lo puedo decir, había más que prueba para condenarlo a los 3 y se han archivado porque ha prescrito el delito. Que estamos hablando de pleitos del 2012, que han llegado aquí a Sevilla y el día del juicio, yo he tenido que alegar la prescripción y me la han tenido que admitir, porque es que no es normal. O tan en boga que está, por ejemplo, la violencia de género. Yo ahora mismo llevo un caso que esto a mí me hierve la sangre. Esta chica denuncia en septiembre del 2019 un asunto por violencia de género con unas lesiones. Le imponen una orden de alejamiento, que está muy bien, pero a fecha de hoy, que estamos a junio de 2022, al investigado no se le ha tomado declaración. Pero es que desde septiembre del 2019 hasta hoy, yo llevo presentadas 5 denuncias por quebrantamiento de esa medida, por amenazas de muertes en redes sociales, en Instagram, en Facebook, y tampoco se le ha tomado declaración en estos 5 quebrantamientos. Entonces yo me pregunto, si esa persona se presenta un día en la localidad donde esta chica reside y la mata, ¿de quién es la culpa? ¿Del abogado que no ha hecho nada? No, vamos a ver, para eso están los juzgados, las medidas están, la medida de alejamiento está adoptada, pero a las pruebas me remito de que no está sirviendo absolutamente de nada, porque él se ha presentado un día en la localidad, que tuvimos que denunciarlo, la ha amenazado de muerte por redes sociales, que lo hemos tenido que denunciar, y esto es un constante, y a fecha de hoy no se le ha tomado declaración. Pero sí, cuando yo estuve en Lora del Río de interino, es que es tremendo. Yo tenía a un investigado en requisitoria para su búsqueda y detención. Claro, como allí normalmente son muy conocidos, ya te suena el nombre de haberlo detenido una y otra vez, de ponerlo en requisitoria. Me entero, porque además la interconexión entre un juzgado y otro es que es cero. Nula. Me tengo que enterar a través de otro compañero que grita, oye, claro, y gracias a Dios a que los juzgados de Lora es como este estudio y están todos los juzgados interconectados, es decir, es un espacio diáfano, efectivamente, que cada uno tiene su sitio. Pero es que gracias a que un compañero del otro juzgado gritó el nombre, oye, que nos han puesto a nuestra disposición a tal persona, y yo digo, ¿te quieres creer que me suena ese nombre? Voy a mirar, porque yo es que estoy convencido de que ese lo tengo también puesto en requisitoria. Que lo tengo requisitoriado. Si no fuera porque nos sonara el nombre, nosotros vemos a través de nuestra aplicación informática, no tenemos acceso a los expedientes judiciales del otro juzgado. Y estamos en el mismo edificio judicial. Más en el mismo módulo. En el mismo módulo. Sí, hace 2 días no encontraban a mí me han hecho una designación de oficio en un tema de una usurpación de vivienda, donde a mí no se me facilita ni teléfono de la cliente, ni dirección de la cliente, ni solo el nombre de la cliente en el expediente. Yo fotocopio mi expediente, no tengo manera de localizar a esta persona para hablar con ella, porque yo tenía el juicio señalado. No, la funcionaria me dice, mira María, es que no la localizamos, hemos mandado un oficio a la policía, esta mujer no se localiza, y ese día casualmente tomando café con una compañera mía, pues me pidió un consejo en un asunto y resulta que era esta señora, y me dice, no, pero si esta señora está en prisión. Y entonces dije yo, bueno, pues voy a comentárselo a la funcionaria. Llega la funcionaria y le dije, mira, ¿te acuerdas del tema este que te comenté de la vivienda que no la localizaba? Sí. Pues mira, que está en prisión,
que la puedes localizar en prisión. Espérate, que lo vamos a confirmar. Efectivamente, esa señora estaba en prisión. Y fui yo, a través de una amiga mía, una compañera con la que me estaba tomando un café, que casualmente también tenía un asunto con ella. Pero el descontrol allí es máximo y tremendo. Aquí en Sevilla también pasa eso, es decir, hay casos que dices tú, no es que está cita para juicio, pero es que le mando a la dirección que consta y no la recoge, pero claro, es que es labor judicial de, bueno, pues de averiguar en el caso de que, pero claro, muchas veces nos llaman a nosotros, mira, este cliente tuyo, ¿sabe dónde está? No, es que le llamo, no me coge el teléfono, no sé si eso a ti en la asociación te pasa. Eso nos pasa a todos, pero además es que se nos pone en entredicho el secreto profesional, porque tú lo que no puedes hacer es en cada pleito, o sea, que a lo mejor con ese cliente tienes una ley de segunda oportunidad, por ejemplo, ¿no? Y luego te llaman a ti para otra cosa penal que no tiene nada que ver y tú... Pero bueno, yo no puedo estar... Primero, no sé si hace 2 años era cliente mío y ahora ha cambiado de domicilio, no lo sé. Y segundo, no creo que el medio para averiguarlo sea preguntarme a mí, que yo al fin y al cabo, pues, he sido, pues, le he prestado mi servicio, pero Sí, Hacienda tiene sus investigaciones, Porque ¿no? nosotros también El padrón tenemos una ley de municipal. protección de datos que tenemos que cumplir. Efectivamente. O sea que, a renglón de lo que he dicho al principio de, es que la culpa es del abogado. Te voy a contar un caso mío personal. Yo tengo presentado una denuncia por estafa en diciembre del 2018, mía, personal y de mi pareja. Y yo a fecha de hoy, ¿tendré yo interés en resolver mi pleito? A fecha de hoy, yo no he podido celebrar todavía mi juicio. Y es un delito leve, o sea que no es un penal, es un delito leve. Y yo a fecha de hoy no he podido celebrar mi juicio porque Badajoz no sabemos lo que le pasa con las videoconferencias. Que no sabe dónde tú vives. Que no funciona. Cuando no funciona, dejan de funcionar el martes, dejan de funcionar el miércoles. Yo he ido ya con mi pareja 5 veces al juzgado, 5, a intentar celebrar mi juicio. Que yo sé que el dinero que a mí me han estafado, yo ya no lo voy a recuperar. Eso yo lo tengo más que asimilado. Pero es que es una persona que tiene 16 páginas de antecedentes policiales por denuncia. Ay, mía. Entonces, más interés tendré yo en celebrar y en solventar mi pleito, pero si es que no puedo hacer otra cosa. No puedo hacer otra cosa. Y por eso estoy diciendo el tema de inversión en la justicia. Es que en la justicia hay que invertir. Es que Muy importante. Es que se pasan cosas que son súper importantes. En una simple videoconferencia, el último programa que han habilitado, porque yo lo desconozco, han habilitado, por lo visto, un nuevo sistema en Andalucía para efectuar las videoconferencias, para las tomas de declaraciones y demás. Pues la última que yo tuve señalada era con un juzgado de Vigo, pero resulta que es que no habían tenido en cuenta que es que el sistema que habían implantado en Andalucía no es compatible con el resto de España. Y entonces pero es que ni siquiera los sistemas de gestión entre los propios juzgados. Y no, al que había diseñado ese sistema, pues resulta que se le había pasado que, bueno, que es posible que tú tengas que hacer una videoconferencia con Bilbao o con Barcelona. Pues no la pudimos celebrar porque tenían que rectificar ese pequeño detalle. Entonces, esto es como... Es un traspié y otro traspié y otro traspié, y ya llega un momento en que tú dices, mira, si aquí no hacemos algo, aunque que se nos haga escuchar, o como la excelente y magnífica iniciativa que ha tenido Dani. Una de las pocas personas que me ha apoyado al principio, María. Pues Daniel, cuéntanos. Cuenta. ¿Y cuál ha sido la iniciativa? ¿Cómo está? Desglósalo un poquito, detállanos. Pues mira, y demás. ¿Por qué viene la iniciativa? Primero. Precisamente gracias única y exclusivamente a mi cliente, que confió en mí del segundo número 1, en el hecho porque sabe que yo soy partidario de luchar contra las injusticias. Porque claro, nosotros nos debemos a la lealtad con nuestros clientes. Si nuestros clientes nos dicen, no vamos a recurrir más, no podemos recurrir. Pero en el caso de mi cliente, me dijo, Daniel, yo también lucho contra las injusticias y me parece esto un despropósito. Si tú ves bien acudir al Constitucional, allí que vamos. Y si el Constitucional no nos hace caso y tenemos que ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, allí que vamos también. Por eso, única y exclusivamente, se lo agradezco a él. Porque si él no me hubiera dado autorización para recurrir, yo jamás
podría haber recurrido, a pesar de haberme subido por las paredes por considerar que esto es totalmente injusto, porque podría enfrentarme a un delito de lealtad profesional. Y no está la cosa como para jugar con eso. arriesgarse a esos menesteres. Pues gracias a ello, yo lo enfoqué, le dije, mira, vamos a luchar porque esto es una tomadura de pelo, esto es un despropósito, no podemos quedarnos de brazos cruzados, estamos hablando de 3 o 4 años vista para resolver una situación de un incumplimiento, lo que nosotros entendemos que es un incumplimiento contractual, porque además un chico joven que ha sido recientemente doctorado en la fecha de la demanda, la ley le permitía que en el último año del contrato predoctoral, pues si en ese último año él aprobaba y se le nombraba, se le designaba doctor, pues podría optar a un contrato de postdoctorado durante un año. Pues claro, la universidad en correos electrónicos internos le dijo que sí, que se le iba a nombrar como beneficiario de ese contrato de postdoctorado durante un año, pero al final resultó que no. Lo que conlleva, pues, pérdida de poder aspirar a su carrera profesional, a su carrera investigadora, la ruptura de los vínculos con un proyecto que él ya tenía iniciado dentro de su carrera predoctoral. Son daños y perjuicios que, a ver, ¿quién le compensa todos esos daños que se le ha ocasionado? Porque ni siquiera puede estar ya a plaza de profesor. Si hubiera tenido ese contrato de postdoctorado, hubiera conseguido méritos para poder obtener una plaza de profesor, podría aspirar a nuevos proyectos de investigación, podría promocionar. Todo eso se le ha truncado de la noche a la mañana. Y ahora que nos tenemos que esperar a 3 o 4 años vista a que el juez le reconozca, si lo viene a bien, que se le estime la demanda y diga, pues sí, la han hecho mal, tiene usted toda la razón, y tenían que haberle hecho un contrato de postdoctorado. ¿Quién le compensa por todos esos daños y perjuicios sufridos a lo largo de todos los años de estimarse esa demanda? No lo sabemos si su señoría al final la estimará o no, pero si la estimase, son daños y perjuicios ya incalculables, porque es que se le ha truncado su vida profesional, su carrera. Pues ante esa tesitura, yo ni pestañeé, le dije, vamos al Tribunal Constitucional. Cierto es que las estadísticas del Tribunal Constitucional, de las que goza, y además que las publica en su memoria, Sí. que no tiene ni siquiera miedo a publicarlo en su página web, que lo que hay está publicado en su memoria. Estamos hablando de que en el año 2020, de sus últimas memorias publicadas, tan solo un 3,35% de las demandas de amparo fueron admitidas a trámites. Estamos hablando de que entraron 6.570 asuntos en total y se admitieron solamente 220 demandas de amparo. Admitieron a trámite, después entrarán a resolver sobre Claro. la cuestión. Claro, luego esa es otra historia, pero al menos el gran obstáculo, el gran filtro... 6.400 ya de entremano la echan para atrás. De esto ni voy a entrar. Claro, el gran filtro es acceder al Tribunal Constitucional. Luego lo que pase, si estima la demanda o no, ya Dios proveerá. Pero la cuestión es que, claro, que como goza de estas tan maravillosas estadísticas, 3,35%, pues yo, es que os lo digo, os lo juro, tenía ya redactada la demanda para irnos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Yo jamás apostaba porque se admitiera trámite. ¿Por qué? Porque es una verdadera patata de grandes dimensiones, patata caliente. Porque además el Tribunal Constitucional también goza de cierta lentitud. A la vista está el retraso tan abrumador con la cuestión de inconstitucionalidad de la ley del aborto. Ante esa tesitura digo, ni de coña nos van a admitir a trámite la demanda de amparo, porque es que además esto va a suponer tambalear toda la estructura de la Administración de Justicia. Exacto. Es que Pero al imagínate, final tuvimos suerte, brindamos porque nos lo admitieron a trámite y además nos lo admitieron a Tuviste trámite. suerte y hiciste un gran trabajo también en esa demanda, porque estaba muy bien elaborada. Ya, pero María, que mira,
Es que las providencias que publica, que dicta el Tribunal Constitucional cuando admiten a trámite es de absoluta vergüenza. Es que lloro cada vez que un compañero esta ridícula de providencia que dice: la sección ha examinado el recurso presentado y acordado no admitirlo a trámite por no apreciar en el mismo la especial trascendencia constitucional, que como condición para su admisión requiere el artículo 51b de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Y se quedan tan panchos, plantéale tú una aclaración de providencia. Se lo recomendé a un compañero, se lo han notificado el Tribunal Constitucional. Y adivinéis qué le ha dicho el Tribunal Constitucional. En la Ley Orgánica no viene... Que tengas que argumentar. Claro, no viene previsto que se admita una aclaración de una providencia. Si acaso de sentencia, pero como esto es una providencia, te lo admito, y se nos queda una cara de tonto. Cuando nosotros tenemos que decirle a nuestro cliente: oye, que no nos han admitido a trámite la demanda de amparo porque no se aprecia la especial trascendencia constitucional. Entonces, claro, ¿me quiere usted decir cuál es la especial trascendencia constitucional que no habéis apreciado? Sois los tribunales garantes, los que tienen que defender los derechos fundamentales. Con esto, Daniel, Marián, Pepe, se nos acaba el tiempo del programa, así que muchas gracias por venir y muchísimas gracias a ti por la invitación. Gracias, os Borja. emplazo al siguiente programa para que podamos seguir debatiendo, si os parece bien, sobre estos temas. Perfecto, Aquí muchísimas estaremos. gracias. Aquí estaremos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias a Gracias. vosotros también, gracias a Pepe, que no te ha dicho Hombre, nada, por supuesto. Gracias, por Borja. estar aquí. Gracias a vosotros por seguir ahí y nos vemos la semana que viene. Como siempre digo, hasta la semana que viene y lo haremos más y mejor. Hasta luego. Perfecto. Chao.